Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Un poco temprano para decirme buenas noches porque realmente no es habitual que estemos transmitiendo a esta hora porque sería un poco temprano, pero el invitado, muy importante invitado que tengo hoy, había que acomodar horarios. Él vive en los Estados Unidos y había que acomodar horarios, clases que él brinda allí en los Estados Unidos en la universidad. Entonces, ¿para hablar de qué? Para hablar de un tema extremadamente importante y que está a la orden del día, que es esto de la fuerte movilización, digamos, estudiantil en los Estados Unidos, en las universidades de los Estados Unidos, que están provocando algo que es sorprendente. Yo debo decir que lo tomé al principio como un movimiento estudiantil, pero se ha ido extendiendo a muchísimas universidades, también colegios secundarios de los Estados Unidos, que están protestando, están siendo muy, muy duros, criticando al gobierno de los Estados Unidos por su apoyo a los actos genocidas que está realizando allí en Israel, que se está realizando contra los palestinos. Y esto ha despertado en la juventud muchísima indignación, muchísima protesta, como digo, y se ha extendido a prácticamente los principales países, no solamente de Occidente, dado que en Japón, en Australia, en Europa desde ya, en muchas universidades, a una protesta que se está radicalizando cada vez más, cada día más, que ha sido inicialmente pacífica, no era más que acampadas, con tiendas, con carpas en los centros universitarios, con música, comida y reuniones y charlas criticando duramente al Estado de Israel y criticando duramente a la colaboración en armamento financiero y demás, y político por parte del gobierno de los Estados Unidos y de grupos, sobre todo los evangelistas allí en los Estados Unidos, que apoyan a Israel. De ser eso, el gobierno americano ha desarrollado en los últimos días una actitud muy violenta, pero violenta al punto de que hay más de 2.000 presos jóvenes, han sido encarcelados, que estaban allí, como digo, amablemente, porque realmente yo no vi ningún destrozo, ningún enfrentamiento, salvo cuando la policía venía en una actitud muy agresiva y provocadora. Quienes hemos estado en muchas manifestaciones sabemos que la policía puede ser un mecanismo de contención de la manifestación o un mecanismo de provocación. Y en este caso ha sido eso. También ha habido reacciones muy fuertes por parte del gobierno de Israel, de Netanyahu, diciendo que eso es inaceptable, inadmisible, que es obviamente antisemita, siempre somos la víctima, cuando en realidad nada de eso era el tema. Pero bueno, para eso he invitado a alguien muy importante por varias razones. Una de ellas porque es compatriota, es uruguayo, por tanto es siempre un placer compartir y dialogar con un uruguayo, con un artiguista, desde ya. Después le preguntaré de qué equipo de fútbol es, si de Peñarol o Nacional, o de algún otro, que también es importante para los uruguayos. Pero bueno, lo significativo es que aparte de eso, es profesor universitario en la Jacksonville University, allí en el estado de la Florida, y está en contacto con el mundo universitario desde hace muchísimos años. Así que para mí es un placer recibir hoy a Jorge Mahmoud. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Para vos también son las 10 de la mañana para vos. Un saludo. Sí, ¿qué tal, Ariel? Un gusto enorme estar hablando contigo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Jorge, yo hacía esta pequeña introducción que tú has escuchado. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu análisis sobre lo que está pasando con los jóvenes? Si quieres, en primer lugar, allí en los Estados Unidos, también lo podemos analizar luego en otras partes del mundo. ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a tratar de condensar algo que es súper complejo y tiene muchas aristas, como bien sabes. Hace poco, creo que ayer, Biden salió con su discurso de decir, está bien protestar, pero no generar el caos, que eso no está
eso está penado por la ley, etc. Y ahí está la clave de todo. Es decir, las protestas claramente fueron muy pacíficas. Estamos hablando de 46, 47 campuses en todo el país, con miles de estudiantes. Hubo algún pequeño vidrio que han roto, que rompieron en Columbia University, entraron. Bueno, siempre va a haber algunos de esos casos, pero fueron absolutamente menores, y lo que no fue menor y fue sistemático fue la provocación de los grupos anti-protesta, claramente. Y la narrativa en la televisión, en los medios, fue de que quienes protestan a favor de Palestina, en contra de genocidio en Gaza, están organizados por intereses extranjeros, etc. Incluso Elon Musk dijo que eran anti-americanas, anti-estadounidenses, reconociendo que en realidad Israel es el jefe o es parte de Estados Unidos, lo cual en cualquier nación eso es una interferencia de otra nación. Yo creo que en el buen sentido de la palabra, si consideramos los buenos desde nuestro punto de vista, obviamente, porque siempre en todos países van a haber distintas sensibilidades, opiniones y valores morales, desde mi punto de vista son los buenos estadounidenses, los mejores pro-estadounidenses, los que están haciendo lo mejor a este país totalmente secuestrados por la élite mega financiera, que podemos hablar ahora sobre eso, que es casada totalmente con las industrias de la guerra, la industria de la muerte, que ya Eisenhower lo había advertido en 1961. Un general, presidente estadounidense, lo dijo: el mayor peligro para la democracia es la industria, el complejo militar industrial, que usted ya conoce ese discurso. ¿Y qué pasó? Bueno, todo se ha ido radicalizando. Pero no se llama radicalización, se llama moderación, es decir, el secuestro de toda una sociedad, incluso del mundo, a través de complot, golpes militares, ustedes ya conocen todo eso. Y en este momento, con la hiper concentración de los capitales. Pero volvamos rápidamente a los estudiantes, porque también está conectado con esa concentración. Se ha querido estigmatizar, como siempre, como ustedes lo conocen ahí de América del Sur, en Europa, a los estudiantes como infantiles. Yo veo en América del Sur una infantilización de la juventud por otras razones, generalmente por el abuso de los medios, la social media o las redes sociales, en el cual se premia deliberadamente, pues parte del negocio, la superficialidad y el odio. Eso está premiado y está estudiado incluso por los algoritmos, por los negocios, etc. Hay una clara infantilización en ese aspecto, pero también hay otro grupo de juventud que resiste a eso, y son los que realmente no han abandonado el diálogo histórico con siglos anteriores. Y eso se produce en una educación muchas veces libresca, no necesariamente, pero muchas veces libresca. También está YouTube en algunos casos, que ayuda mucho con recuperación de grandes entrevistas, de grandes documentales, etcétera, pero es una minoría, obviamente. Pero es necesaria una educación primero para poder separar la paja del trigo. Y en el caso de Estados Unidos se está dando lo opuesto. La juventud, e incluso ideológicamente, políticamente, podemos decir, se está moviéndose a la izquierda desde hace muchos años. Ya lo vimos en elecciones, por lo menos 2 o 3 elecciones pasadas, se está moviendo hacia la izquierda. Mientras en América del Sur se mueve a la derecha. Ustedes tienen el caso de Argentina, más claro imposible. Es una clara, de hecho, un proyecto neocolonial a través de las deudas. Y las deudas están conectadas también con el tema de las protestas de los estudiantes. ¿Cómo? A través de la industria de la guerra y de los grandes grupos que administran megacapitales. Y ustedes ya conocen, especialmente vos, Ariel, conoces muy bien los 3 grandes, BlackRock, State Street, Vanguard Corporation, que Vanguard Corporation administra 8 trillones, serían en español billones de dólares. BlackRock más, incluso más de 10. Y State Street Corporation administra más o menos 4, pero, bueno, de hecho tiene en bolsa, pero administra aproximadamente 40 trillones o billones, es decir, mucho más que la economía de Estados Unidos. Unos son públicos y otros privados, pero los públicos, el único privado es Vanguard. Porque no cotiza en la bolsa. ¿Pero qué significa? 13 familias. 13 familias lo controlan. Exacto, no, pero los otros también. Por ejemplo, BlackRock
creado, fundado, y el CEO fue Fink, uno de los grandes millonarios, ustedes ya saben, y es catalogado como pública porque cotiza en bolsa, pero eso es privado, es decir, no tiene nada que ver con el Estado. Es decir, son dueños de casi todo y tienen fuertes beneficios a través de la industria de la guerra, a través del acoso de países empobrecidos como Zambia y muchos otros en África, en América Latina. La historia es muy larga, pero claramente que hacen grandes negocios. Y alguien puede ser tan ingenuo en creer de que van a ser trillones de dólares que tienen más poder que incluso la economía de todo Estados Unidos, y no van a invertir en narrativa, en crear opinión y en ganar elecciones en otros países. Alguien puede ser tan ingenuo en creer de que no están ahí. Bueno, aparte de eso, tenemos las pruebas de que y las hemos publicado el año pasado varias veces, cómo operan los mercenarios que son contratados por millones de dólares por ellos y por otros políticos incluso, para ganar elecciones. Ahora, el caso de los estudiantes, son conscientes de eso. ¿Cuál es el punto? Primero está la lucha de ellos que viene desde del apartheid, recuerdan, en África, y estas manifestaciones se parecen mucho a las de la lucha, las protestas anti-Vietnam, o contra la guerra de Vietnam, mejor dicho, contra la guerra de Vietnam, que también fueron calificados de inmaduros, claro, porque tienen los papis que le pagan todo, entonces tienen tiempo para, como decía un ministro en Argentina, ministro de Finanzas de Argentina, durante la dictadura de Videla, los que protestan no son trabajadores, porque los trabajadores están ocupados con un ideal, decía él. Los que protestan son estudiantes que tienen tiempo libre para pensar, y pensar a veces demasiado genera problemas. Es peligroso. Es peligroso, claro. Y es cierto, es peligroso, pero ¿es peligroso para quién? Es peligroso para poder, no para la democratización y la libertad de los de abajo. Entonces, estos estudiantes, primero, es cierto que muchos reciben cierta ayuda de los padres. Aquí la educación es muy cara, pero ellos están estudiando porque le están sacando el dinero no a los padres, muchos de ellos, casi todos, sino a los grandes préstamos que toman, como quien compra una casa en cualquier parte del mundo por una hipoteca, se endeuda por 30 años, o algunos lo pagan en 15, y una vez que entran en el sistema a trabajar en cualquier cosa para pagar esas terribles deudas, prácticamente dejan de pensar, se caen del sistema, pierden la salud, pierden la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Están atrapados en un sistema de endeudamiento exactamente igual que el resto del mundo. El sur global está atrapado en esas deudas que son creadas estratégicamente, como la Argentina, con Luis Toto Caputo en el 2017, cuando él mismo dijo, no tenemos ningún problema económico, vamos a pedir un préstamo en el FMI, porque es algo innovador, es para darle más espacio a los privados. Bueno, ustedes ya saben qué pasó con todo eso. Y fue una bola de reendeudamiento. Eso es estratégico. Necesitamos, los que creamos dinero de la nada, alguien que trabaje. Y para que trabaje alguien, ya sea el que paga la hipoteca acá en Estados Unidos, como los endeudados en otros países, deben estar endeudados para que trabajen y nos paguen los intereses. Bueno, en el caso de los estudiantes, por ejemplo, acá la educación es carísima. En mi universidad, por ejemplo, anda por los 30.000 por año, más los apartamentos que deben pagar como alquiler acá. Redondeando, anda por 50, 60.000 por año. Sí, eso está pagado por los mismos estudiantes a largo plazo. Pero, ¿qué pasa? No es solamente que la educación es cara, porque lo que ellos pagan, 2 estudiantes pagan el salario de un profesor, y acá yo tengo 80 estudiantes. ¿Cuál es el gran problema? Ellos, por ejemplo, se gradúan con una deuda, pongámosle, de $70.000, y luego de 10 o 20 años tienen una deuda de $60.000 y han pagado $200.000 ya. Es decir, ¿dónde van todos esos intereses? ¿Dónde va todo ese abuso? Va a los fondos de inversión, va a los retiros, que pagamos los retiros, van a ¿dónde? A las grandes industrias de armas. Entonces, están matando, están comercializando, están creciendo en la violencia y en el negocio de la guerra, llevando a este mundo a la catástrofe medioambiental, a la catástrofe de violencia, de matanza, de manipulación mediática con nuestro dinero, con el dinero de los estudiantes. Entonces los estudiantes no son tan tontos porque están muy bien informados. Los que no están informados es la policía, como recién antes de ayer, 2 oficiales de policía en un canal de televisión mostrando un libro
de terrorismo diciendo, están radicalizando a nuestra juventud. Este es el libro que encontramos aquí en Columbia University. Miren, profesor, les voy a preguntar al profesor que enseña esto, ¿qué es lo que está haciendo con nuestra juventud? Un libro de uno de los más renombrados especialistas británicos sobre terrorismo. Acá es lo que se enseña, señores, es justamente a romper los límites de la realidad o de lo conocido. No, esto no es un liceo, una high school, una escuela. Esto no es la academia de policía. Esto no es la CIA o la The School of the America, donde realmente se lavaba el cerebro de los latinoamericanos oficiales y luego iban a hacer golpes de Estado o a matar y a torturar. Esto no es eso. Tiene que cambiar el chip y entender que acá nuestra profesión es romper los límites de lo políticamente correcto. Y no estamos promoviendo la violencia gratuita para someter a alguien más por razones raciales, de género, etcétera, sino justamente reflexionar de cómo podemos ser una sociedad y un mundo más justo y más libre. Ese es el punto. Pero la policía fue uno de los factores que, y termino con esto porque quiero conectarlo con lo que mencionaste. La policía actuó de una forma muy violenta en muchos campuses, totalmente de una forma irracional que desproporcionada, sí. No solo desproporcionado, totalmente innecesaria e incorrecta, porque la gente, acá los campos están llenos de áreas verdes. Los estudiantes, los profesores, muchas veces estamos ahí en los asientos, en las sillas, los estudiantes se tiran, son decenas ahí en los campus, eso porque es puro parque, con la excepción de New York University, porque está en el centro de Manhattan, pero además los campos acá son verdes, entonces siempre están ocupándose. Muchas veces vienen compañías y se arman ferias de trabajo, y se ocupan allá, sí, pero para eso está bien. Para informarles de que la super compañía tal necesita gente especializada en esto, que además es ideológico, pero bueno, es parte de la realidad en la cual estamos. Eso no es ocupación. Pero cuando alguien pacíficamente hace lo mismo por un motivo moral, ya ni siquiera es político, es moral, claro, entonces pasa a ser alguien peligroso y la policía va y para sacar todo eso, obviamente, los saca con violencia. Y los estudiantes no salen corriendo, se quedaron ahí resistiendo pacíficamente. Ahora, el segundo grupo es, por ejemplo, y esto ya ha estado probado incluso hasta por la CNN y el New York Times hace 2 días, claramente probaron de que la Universidad de California, de Los Ángeles, la UCLA, las protestas eran pacíficas hasta que a la medianoche llegaron las marchas antiprotestas con himnos del ejército de Israel. Están bastante bien informados, empezaron a golpear a los ocupantes, tirarles gases, tirarles químicos, algunos pestilentes como de zorrillo, que lo habían hecho mucho antes varias veces, con total impunidad. La policía llegó, no tiró a nadie en el piso, simplemente le dijo, señor, no puede tirar químicos a los muchachos. Es un acto básicamente terrorista, pero bueno. En la madrugada llegó la policía. Y cuando llegó la policía llamada por las autoridades de la universidad, obviamente, como decías vos muy bien, la policía tiene que estar ahí para evitar que realmente ocurran desgracias, pero no para tomar partido. Llegó la policía y en ese momento los antiprotestas comenzaron a asaltar el campamento de Colombia, de la UCLA, digo, en California. Vimos los videos muy violentos, incluso con fuegos artificiales. ¿Qué pasó? Horas después, la policía intervino cuando ya habían golpeado a muchos. ¿Y a quiénes arrestó? A ver, déjame imaginar. pero qué genial, no necesita ser muy superpicado. Arrestó a los que estaban pacíficamente manifestándose y a los que crearon la violencia salieron totalmente ilesos, ni un solo arrestado. De hecho, y termino con esto, en este momento hay 2.400 estudiantes arrestados, que además les ponen una mancha en el currículum y muchas empresas no les va a gustar eso, porque ya sabemos con quiénes simpatizan. 2.400. ¿Y cuántos de manifestantes contra las protestas violentos? 0, nada, ninguno. Más claro, imposible. El viejo truco, yo creo que aplican el manual de siempre. Bueno, de esto no hay duda. En un país que además, que siempre habla de derechos humanos y de libertades y demás, es el país que tiene la mayor cantidad de presos en el planeta. 2 millones. Más de 2 millones de presos en el planeta, que en la mayoría son pobres, ¿no? Son negros, hispanoamericanos, como se les dice allí. Muchísimos. Adelante. Además hay cárceles privadas.
En Y en el cárceles sur, privadas. por Claro. ejemplo, les interesa, esto me lo explicó hace como 10 años a Viva Chomsky, yo no estaba en ese tema, pero muchos de los inmigrantes ilegales son mantenidos de una forma totalmente innecesaria en esas cárceles, porque en esas cárceles privadas, vaya casualidad, reciben dinero del gobierno, porque los privados Son lo saben hacer clientes, mejor, pero, ¿eh? son clientes. Son clientes y los grandes grupos privados siempre se benefician del gobierno mucho más que cualquiera, pero luego salen con el discursito de que los privados lo hacen mejor. Y son casas privadas que su negocio no es en ningún caso, y a veces, muchas veces le pregunto a mis estudiantes, ¿cuál es el objetivo de una empresa privada? Sea la Coca-Cola, sea de Philip Morris, sea cualquier, sea, ¿cuál es el objetivo? ¿La salud de la gente? ¿La libertad de la gente? Pues no necesito explicar cuál es el objetivo. Bueno, en el caso de las cárceles privadas, hacen más dinero con la criminalidad y ahí viene la publicidad también, ¿no? Los inmigrantes son peligrosos, hay que meterlos presos, etcétera, etcétera. Y así seguimos, los negros cocaineros, los latinos marihuarineros, que eso fue una estrategia de Nixon, ya lo inventó y quedó fosilizado. Y los estudiantes, una de las reivindicaciones fue también, saquen nuestro dinero o el endowment de las universidades de las cárceles privadas. Cárceles privadas, industrias fósiles, industria de la guerra, muchas en este caso, con fuertes inversiones en Israel. Entonces, ¿por qué? Porque hay un tema moral, clarísimamente un tema moral. Ya no, repito, no tiene nada, ya pasó los límites o las perspectivas ideológicas. Exactamente, sí, sí, en eso, por eso me interesaba que tú nos contaras. Ahora, tú ves que hace años que eres profesor universitario y en diferentes universidades, ¿tú ves que hay como una suerte de despertar juvenil allí en los Estados Unidos? Sí, pero insisto, ese despertar juvenil que generalmente ocurre cuando entran en contacto con nuevas culturas, con nuevos puntos de vista, se dice, oh, pues, realmente es algo muy simple. El otro día un estudiante me decía, bueno, porque al fin y al cabo está la tierra de la libertad, ¿no? The land of the free, etcétera. Está en el himno, ¿verdad? Le digo, hemos hecho algunos progresos, pero recuerda cuando se escribió eso. La escribió un esclavista en el 1814. Y cuando se refería a la tierra, la libertad y de los hombres libres se refería a los esclavistas blancos. Es como siempre, en la literatura, si uno busca, lee todos los medios, las cartas, etcétera, la raza libre, los hombres libres son los blancos. No es que cuando dice la Sí. tierra libertad, dice la tierra que nos pertenece a nosotros los esclavistas. Eso era más que evidente. Pero luego Además, permíteme que, ahí Jorge, permíteme que haga una parte de chauvinismo nuestro. Simultáneamente, en ese mismo año, 1813, en realidad, sí, nuestro gran patriota latinoamericano, el exacto. verdadero patriota latinoamericano, José Mm, Gervasio Artigas, el gran patriota, porque el resto, de sí, alguna manera, estaban comprometidos con los ingleses, pero ese es otro tema. sí, Pero el gran patriota, el único que realmente se opuso a los ingleses y murió pobre en el Paraguay, Artigas, escribía la convención de 1813, que hablaba sí. justamente antiesclavista, a favor de los negros, a favor de los indios, y mientras estos muchachos que hoy dicen que eran los padres de la democracia mundial, hacían de su negocio el esclavismo, ¿no? O se Sí. basaban su economía en el esclavismo, la Sí, sí, esclavitud. fue construida, incluso hoy la estructura, incluso urbanística, está basada en la discriminación racial. Pero eso sería otro tema. Pero en los capitales, las corporaciones actuales eran corporaciones esclavistas y que heredaron todos esos capitales, incluso una forma de pensar y una forma de hacer. En el caso de Artigas, yo diría, está bien, patriota en el sentido de anticolonialista. Porque después está el patriota supremacista, que somos superiores, ese patriotismo tóxico, ¿verdad? Es Sí. totalmente en contra, es la misma palabra, pues con dos significados totalmente diferentes. Y además, recordemos, Artigas no se limitaba solo a la banda oriental, sino también en las provincias Unidas. argentinas, exacto. Yo lo he puesto muchas veces, porque alguien incluso me ha dicho, bueno, Jefferson está bien, tiene razón, Jefferson tenía unos libros fantásticos, incluso Simón Bolívar, cuando pasó por Charleston en South Carolina, quedó horrorizado del tráfico de esclavos, de negros, y decía, pero ¿qué pasó con eso que hemos estudiado en los libros? Porque, claro, los libros eran el único contacto, las ideas tan buenas, maravillosas. Yo digo, yo admiré siempre muchos libros y escritos y posiciones de Jefferson, la separación de la iglesia y del Estado, la libertad, la igualdad entre
los individuos, pero en la práctica fue una contradicción inmoral, no solamente que era esclavista, sino que también incluso tuvo hijos con esclavas, como era la costumbre acá, ¿verdad? Las violaciones no eran de negros sobre blancas, como la fantasía pornográfica y comercial insiste, sino lo opuesto. Las violadas eran las mujeres negras por sus patrones blancos. Eso era lo clásico. Y Jefferson ni siquiera liberó a sus hijos. Eran mulatos, que además Sally era una mulata hija de su father-in-law, de su suegro, en la misma situación, porque era una tradición. No las liberó, las mantuvo ahí en una casa aparte. Y alguien me dijo, bueno, pero eran hombres de su época, hay que entenderlo. Y decía, está bien, pero y yo les digo, miren, les voy a mostrar el caso en Uruguay. ¿Ven este hombre, un rubiecito de ojos celestes? ¿Sí? Bueno, cuando él tuvo la oportunidad, le repartió tierras a indios y negros. Es más, era un humanista. Su sensibilidad moral era bastante admirable, a pesar de su época, a pesar de ser un milico de campo, no muy letrado, pero con una sensibilidad que le permitía captar algunas ideas del iluminismo muy simples y perseguir cierta consistencia y hacer grandes diferencias en ese aspecto. Entonces, eso es, incluso Artigas en las leyes de los años 13 habla de limitar o evitar el despotismo militar, ¿recuerdan? Sí. Y a mí siempre me da gracia cuando crecimos en dictadura en Uruguay, que tanto se habla de Artigas, y digo, pero ¿para qué nos enseñan las leyes de los años, del año 13 si todo lo que dice acá va contra lo que tenemos actualmente? Recuerdo que teníamos una clase en el liceo, decía educación moral y cívica. Nuestro gobierno no era ni educado, ni moral, y menos cívico. Menos aún cívico, ¿no? Bueno, menos moral, diría, pero en fin. Sí, Jorge, volviendo al tema entonces de los Estados Unidos, esa juventud, ¿qué es lo que realmente reivindica? ¿Qué es lo que pide? Porque allí ellos hablan de cortar los intereses con Israel de las universidades. Recordemos que las universidades son entidades privadas en su gran mayoría o están concebidos como empresas, es decir, te vendo producto, que en este caso es educación, muy cara, y tú, estudiante, no eres un ciudadano tratando de cultivarse, eres un cliente al cual voy a tratar de exprimirte todo lo más posible. Yo estudié en Georgetown, allí en Washington, hace ya unos cuantos años, y todavía me siguen llegando mails, todavía 2 veces por semana, proponiéndome un curso, una sugerencia, un diploma, una maestría, es como un producto, es decir, como quien te vende un polvo para lavar la ropa, igual. Obviamente que muy caro y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que piden los jóvenes? ¿Cuáles son las reivindicaciones, Jorge? Sí, una pequeña aclaración de perspectiva. Y vos sabes bien esto, pero creo que podemos pensarlo de otra forma. Las universidades, incluso las universidades privadas en Estados Unidos, muchas veces son, casi siempre, administradas como empresas, eso es verdad. Y además hay una cultura utilitaria en el cual la educación es si consigues un trabajo, es si vas a hacer dinero con eso. Después, si tenés una expansión interior de conocimiento sobre la humanidad, sobre lo que es bueno, lo que es malo, cultura crítica, todo eso no es dinero, dejémoslo de lado. Y por eso es que acá hay una fuerte, hay que hacer una campaña pro humanidades, pro filosofía, etcétera. Como lo mismo que ocurre en América del Sur y en Europa, pero eso es mundial, es una demonización de todo aquello que nos genera dinero, incluso ahora con el discurso de Milei, son empobrecedores. Si uno piensa un poquito, es empobrecedor. Pobre Sócrates y Jesús, que eran perdedores, ¿no? Sí. En fin, pero las universidades, aparte de eso, que además son administradas, como insisto, en su cabeza como el Vaticano, y no, en este aspecto no critico al Vaticano, porque eso es una iglesia, hacen lo que les parece, no tiene por qué ser una democracia. Como una obra de arquitectura no es una democracia, como un ejército no es una democracia, y funcionan así. Pero un país es algo diferente. En un país envuelve o contiene una casi infinita diversidad, ¿verdad? Entonces, pero esas empresas, lo que tú decías como empresas, no son empresas privadas, porque no son for profit. Hay universidades muy pocas for profit, es decir, con fines de lucro, como la Trump University, que se fundió enseguida, porque eso no era una universidad, hubo un escándalo, era un comercio. Pero acá
todo lo que se organiza no es para, por lo menos en teoría, alguien hará en la cabeza más dinero que los de abajo, seguramente. Algunos presidentes ganan más de $1 millón por año, eso lo sabe. Pero el objetivo de la recaudación del endowment o el capital financiero, que a veces son billones de dólares en algunas universidades, no es para beneficio de una familia o del CEO, es decir, no es una empresa. Es decir, es más como una cooperativa. Son fundaciones en general. Sí, o como una cooperativa, sí, pero con diferencias, ¿verdad? Entonces no es una empresa privada. Y es bueno recordarlo porque muchas veces la gente se confunde, ¿no? Porque esto es una empresa. A veces llegan de la Pepsi Cola, etc. Necesitamos gente especializada en esto. Muchas veces lo critican en los comités. Está bien que nos informe, pero ¿por qué nosotros tenemos que actuar como sus empleados? No. No vamos a abrir este curso, abramos otros que hay déficit en la educación, etc. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Bueno, son amplias, pero están enfocadas primero en un tema ético y moral. Parece que es irrelevante, pero sí, los estudiantes tienen una sensibilidad, una repugnancia, como muchos de nosotros, moral, de justificar o ignorar que en este momento ya vamos, y vamos a seguir, ese número va a seguir creciendo, 35.000 víctimas, más las decenas de miles que están debajo de los escombros, más los amputados, más los traumatizados. Es decir, que no creo que quede un solo palestino en Gaza, y incluso en Cisjordania, porque van 500 muertos también en este breve periodo. Y antes del ataque de Hamas, muy sospechoso, pero bueno, digamos, el ataque de Hamas, ya iban 300 muertos en Palestina, en Jordania y en Cisjordania. Y nadie decía nada, obviamente, pues es una tradición, una costumbre. Solamente, estoy hablando del año 2023, porque si vamos anteriormente, estamos hablando de miles. Entonces, más los presos, ¿no? Y torturados. Más los presos que son secuestrados. Hay 2.000 presos, muchos de ellos niños, muchos de esos violados sexualmente, que tanto hablan de que Hamas violó, etc. No hay ninguna prueba de las violaciones en ese caso, y de huellos de bebés, ninguna, cero. Incluso hasta muchos tuvieron que contradecirse. Pero sí que en las cárceles israelíes hay secuestrados, porque no me digan que un niño de 8, de 12, de 15 años es un preso. No, eso es un secuestrado. Pero además hay muchos casos de violaciones de mujeres y de niños. Recientemente Paul, un funcionario estadounidense que estaba trabajando en Jerusalén, en lo que es Israel también, en una fundación de protección a los niños, denunció, su equipo, de hecho, estudió un caso, uno de los muchos casos, y denunció la violación de un joven, creo que tenía 14, 16 años, en una cárcel israelí por parte de los guardias. ¿Qué pasó al día siguiente? Y lo dijo en la televisión, todos lo pueden ver. Al día siguiente, sus oficinas fueron invadidas, todas sus computadoras fueron secuestradas, y la organización de ayuda a los niños fue etiquetada por el gobierno de Israel como grupo terrorista. Entonces, el abuso es de todo tipo. Pero claro, no voy a meter a todos los israelíes, porque hay mucha gente, no es la mayoría lamentablemente, que está en contra de esa brutalidad. Aquí nosotros no tenemos un tema racial, son ellos los que tienen un tema racial claramente. Y vemos repetidas veces las reuniones de gobierno, Ben-Gvir y muchos otros, que claramente lo están diciendo, y muchos rabinos, y excluyo a muchos rabinos en Estados Unidos y en otras partes, incluso en Jerusalén, que son antisionistas, pero muchos dicen claramente, como lo dijo Netanyahu y lo ha repetido muchas veces, hay que matarlos a todos, porque esos niños van a ser futuros terroristas. Y claro que flores no van a tirarles, obviamente. ¿Qué esperan? Pero esa es una razón para matarlos a todos, porque son futuros terroristas. Es decir, es un racismo, un fanatismo, que incluso Ehud Barak, el ex primer ministro israelí, lo dijo en una entrevista. Son fanáticos racistas y terroristas, incluso lo han dicho. A sí mismo, a su propio gobierno, claro, Barak es del Likud, pero no importa, es parte del sistema israelí. Es decir, estamos está en la lista Epstein, ¿no? Era cliente del otro señor Epstein, Jeffrey Epstein. Oh, bueno, sí. Y hay toda una historia que me parece está en la lista. Epstein... Quiero aclarar de una manera elíptica, porque si no la red social nos condena.
era una red que instalada en los Estados Unidos, después con ramificaciones en otras partes del mundo, que se dedicaba a juntar, a reunir a personalidades muy importantes, sobre todo del ámbito político, pero también artístico, que tenían la deformación mental, no sé de qué manera calificarlo, que cometían el crimen de tener encuentros íntimos con niños o niñas. En una isla. Niños o niñas. Queda Sí. claro de lo que estoy hablando. No lo Sí, puedo está mencionar clarísimo. en términos porque... Y Bueno. este señor que lo que hacía era filmaba a estas personalidades. El que está más escrachado, los que están más escrachados son Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, que viajó 27 veces a la isla privada de este caballero en su avión privado, y a Bill Gates, este hombre que le gusta mucho poner cosas acá en el brazo cuando vienen las emergencias médicas. Bueno, ese señor, su esposa lo dejó, inclusive, porque salió en la portada de New York Times diciendo que Bill Gates era cliente de esta red de este señor Epstein, que reunía personalidades con pequeños, jóvenes, niñas, y entre otros, el hijo preferido de la reina de Inglaterra, Edward. Sí. Bueno, ahí estamos. Entonces, este era el ex primer ministro de Israel, también en esta lista. Sí. Perdona la interrupción. No voy a decir la palabra, yo la puedo decir, la digo en clase, etcétera. Sí, en clase sí, pero acá no. Pero acá no, porque no quiero bajarte no quiero que te banear, como le dicen, escuchado, le dicen banear, como prohibir. Pero todo el mundo entendió de lo que se trataba. Se entiende, sí, y es lamentable, absolutamente, y repugnante. Crimen. Pero eso tiene... Y esto... Exacto, eso ya está laudado como crimen, pero y además se suicidó de una forma muy, muy sospechosa, que para mí probablemente lo han matado. Pero yo tengo otras teorías sobre eso, o bueno, tal vez la compartirás o ya las habrás pensado. Él se acercó a mucha gente importante y algunos le ofreció dinero para sus fundaciones. Sí. Muchos recibieron ese dinero, no participaron en lo que estás comentando. Sí, pero ¿cuál era su estrategia que luego se descubrió? No la estrategia, sino la red de abuso. Yo sospecho que como ocurrió con Kennedy en Cuba, por ejemplo, y ahí podemos hablar de la mafia italo-judía que invitó a Kennedy a Cuba, y como sabían que era mujeriego, womanizer, le llevaron 2 o 3 prostitutas. ¿Recuerdan cuando Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos? Yo estoy seguro que sacaron fotos y filmaron, no se hubieran perdido esa oportunidad. Pero ¿cuál es la estrategia que intento conectar? La idea era poder extorsionar a gente poderosa. Claro. Ese es el centro fundamental. Por eso el FBI está lleno, desborda de cajas de filmaciones de este señor Epstein, que estuvo más de 20 años haciendo esto, que dicen que trabajaba para el Mossad. Esto es lo que dicen, pero bueno. No lo sé, pero es probable. Una vieja estrategia que funcionaba con el FBI. El FBI cumplió ciertos roles positivos, como por ejemplo la aclaración del acto terrorista de los cubanos y de la DINA de Chile en Washington, que mató a Orlando Letelier. De hecho, acabo de terminar un libro sobre eso. Pero una de las estrategias del FBI antes de eso, del 76, cuando Hoover murió en el 72, 73, ¿recuerdan el mafioso de la FBI? Él tenía ficheros de gente sospechosa de ser izquierdista. Es decir, era un organismo fuertemente ideológico como la CIA. Claro, además lo curioso de Hoover es que él tenía una obsesión con el tema de la homosexualidad. Y extorsionaba a sus víctimas, que eran presidentes, ministros, y él vivía con un hombre. Era una cosa... como McCarthy, que también que decía que persiguió a muchos homosexuales diciendo que eran futuros comunistas. Y tenía una relación también con un hombre, y ese hombre hasta los 80 era parte del gobierno de Reagan, y decía, no, en realidad no es gay, simplemente es una forma de ejercer el poder
Sí, claro que también ejercer un poder sexual sobre otro hombre, pero eso es homosexualidad. Sí, sí, No hay, o tiene sea, otro nombre, pero lo que quiere decirte es que persiguió irónicamente, como decís, irónicamente, a John Lennon, a muchos otros. ¿Y qué es lo que buscaban? Que dijeran que eran izquierdistas, ¿no? Si muchos, como Martin Luther King, decían que era socialista, estaban las cartas, etc. Lo que buscaban era algo privado, como luego siguieron haciéndolo y siguen haciéndolo hoy con la NSA y los filtrajes que Snowden descubrió en 2013, buscaban, por ejemplo, en el caso de Martin Luther King, que filmarle, grabarle algo, también que era mujeriego, tenía esa debilidad por las mujeres, para destruir su matrimonio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Martin Luther King, que era un joven depresivo, volviera a intentar suicidarse como lo había hecho antes. Es decir, el acoso a través de algún secreto privado para extorsionar. Y esto está muy fuerte conectado. Es decir, no es nada nuevo, es una larga tradición. Y sobre todo de la colectividad judía, sobre todo desacreditar al mensajero. Yo el otro día estuve discutiendo con un judío sionista hiperfanático de Israel a través de una cadena francesa, y que yo avanzaba argumentos, malos, buenos, pero eran argumentos. Y este hombre al único que se limitaba era decirme, ¿por qué quién eres tú de ser profesor de la Sorbona? ¿Y por qué mal profesor? O sea, siempre a lo personal, a desacreditar a la persona. Mientras que ellos, cuando tú les dices, bueno, pero tú eres socio de criminales, ahí se ponen en víctima. Ay, pero yo soy la víctima. Ay, siempre nos atacan a nosotros. Antisemita, amigo de Hitler, etcétera, etcétera. Es siempre el viejo... mismo, por eso hay que, disculpame Jorge, que en esto, a los amigos, hay que desnaturalizar a esta gente, hay que sacarle el argumento moral. Ellos son los inmorales, ellos son los criminales, ellos son los que matan, y nosotros somos los que hablamos con argumentos, y entonces ahí te atacan a lo personal. Y cuando tú respondes, se ponen en víctima. Siempre el mismo jueguito, Jorge. Escribimos el año pasado un artículo ad hominem. Entonces, el argumento preferido, no solamente de ellos, sino de muchos otros, políticamente hablando, pero siempre es matar al mensajero, es buscar, porque haces esto o haces lo otro, pero ¿cuál es la discusión acá? Muchas veces a mí se me ha dicho, ¿cómo es que critica a Estados Unidos si estás en Estados Unidos? Bueno, porque le estoy haciendo un favor. Así que dejemos mi vida privada o quién soy yo, no importa, vayamos al argumento. Y es el mismo caso que estás mencionando. Acá hay yo tengo colegas, amigos y estudiantes judíos que son brillantísimos, y como son brillantísimos, jamás van a justificar esa brutalidad de matanza. Es decir, no cabe ninguna lógica ética ni moral de ningún tipo, al menos que estemos de acuerdo, como algunos fanáticos cristianos, insisten de que es el pueblo elegido, etc. Bueno, díganle que acepte a Jesús, por lo menos, para empezar a negociar. Eso de poner grupos en una sola bolsa es el verdadero racismo. La supremacía nazi era una supremacía basada en la raza, no solamente nazi, también que surgió antes del nazismo, que Hitler se inspira con el racismo de acá, de Ku Klux Klan y muchos otros intelectuales, pseudo-intelectuales que publicaban sobre la supremacía racial. Eso es supremacismo racial, pero ahora tenemos un supremacismo étnico, que es, bueno, que lo han dicho explícitamente, porque nosotros somos diferentes, los palestinos son animales, y tenemos derechos especiales, pero subhumanos. Es subhumanos, y además lo estamos demostrando cuando los matamos y nos reímos de eso. ¿No eso es un racismo del más asqueroso, que además pretende ser superior moralmente o por nacimiento superior? Cuando alguien cree que por nacimiento tiene un derecho especial, bueno, ya con esa persona ya es muy difícil dialogar. Estamos ante un racista. Sí, por supuesto. Ellos son supremacistas. Además, como se los dijo pero la si Biblia. Pero si lo decís, resulta que eres tú el racista. Se los dijo la Biblia, eres el pueblo elegido, tienes que estar a la cabeza y nunca a la cola, y tienes que gobernar el mundo, y los demás deben ser tus esclavos. Pero además lo curioso de todo esto es que los rabinos y los líderes políticos y periodísticos lo dicen todos los días en la televisión en Israel, todos los días, cosa que si tú y yo dijéramos, tú en Estados Unidos, yo aquí, vendría la policía a buscarnos y dijéramos que somos superiores, que tenemos que matar a todos los demás. Pero otro día en una televisión francesa, una señora israelí, pero francesa, viste que todos tienen doble nacionalidad, decía en la televisión francesa, no, hay que bombardearlos y matarlos porque no hay solución. Pero yo digo, ¿cómo puede ser que en Francia, en la televisión, se esté diciendo eso? El año pasado
ahí mismo en Francia decían que no era lo mismo un niño israelí muerto que un palestino muerto, porque el niño palestino muerto sabía que era justificable porque se lo mataban. Es decir, él moría más feliz, son argumentos totalmente absurdos. Es cierto también, para no caer en el mismo vicio de ellos, recordemos que hay muchos rabinos que son radicalmente anti-sionistas, que incluso están contra la existencia del Estado de Israel, y lo han Ahí hay insistido. una excepción. No nos vamos a meter, pero es un tema que sí, son en contra del sionismo, pero creen en lo otro. Ahí Bueno, hay una sí, diferencia está sustancial. bien. No todos, pero sí, es cierto también, muchos son Los antisionistas y creen en lo otro. rabinos en un 99% defienden la Está bien. supremacía judía. Y acá hay un elemento de creerse superior y actuar con odio. Y también habíamos discutido eso. Yo una vez vi en una entrevista de televisión a un supremacista blanco, tenía un perrito en el brazo, y le estaban preguntando el periodista sobre sus concepciones raciales acá en Estados Unidos, por qué se creían superiores, etc. Y pasaba un hombre negro. ¿Y por qué se cree superior a ellos? Porque somos racialmente, etcétera, superiores, etcétera. Y no tienen derecho a estar aquí y deberían irse y no podemos, y el periodista decía, no pueden convivir. No, porque somos superiores. Entonces, mi reflexión era, bueno, pero también te crees superior al perrito, ¿verdad? ¿Y Sí. por qué lo trata con tanto cariño? Entonces, no es solamente el sentirse superior, es una enfermedad de odio que, porque Destino manifiesto, ¿no? arrogantes, sí, exacto, arrogantes encontramos en todos lados, que se sienten superiores. Ahora, sentirse superior y en lugar de ayudar, supongamos en el mejor de los casos, Sí. porque eres superior, como un médico que es superior en conocimiento ayuda a alguien que está enfermo, no, lo odias, lo detestas y quieres eliminarlo. Entonces Sí. no es solamente sentirse superior, es una enfermedad de odio Sí, que sí. está escondida debajo de la excusa de sentirse superior, que eran las teorías raciales del siglo XIX que surgen en Europa, el odio al negro, y las teorías eran todas sobre la superioridad racial del hombre teutónico, etcétera, Sí. etcétera. Es decir, toda una elaboración para esconder un odio y un miedo también, porque el odio y el miedo van juntos, de Sí, las claro. poblaciones negras, las cuales estaban invadiendo, las cuales estaban masacrando en África, en India, en todas partes. Es decir, somos superiores, pero necesitamos matarlos. Exacto. Entonces es toda una elaboración racional de que por qué somos superiores, que nosotros los humanistas nos parece asqueroso, pero bueno, somos superiores moral, éticamente, intelectualmente, etc. Elaboramos eso para justificar nuestro odio y nuestra acción, nuestro derecho a eliminar al que es diferente. Exacto, exacto. Jorge, te quería preguntar también sobre qué extensión tiene este movimiento estudiantil a otros sectores no estudiantiles, de jóvenes no estudiantiles. No lo sé si hay algo a nivel deportivo, asociativo, no lo sé. Y por otro lado, a nivel de profesores, porque he visto que a varias profesoras, las brutalizaban la policía, ¿no? Y las llevaba inclusive presas, pero no sé si eso es extendido a muchos profesores o... He visto varias profesoras y algunas de ellas eran judías. Sí, sí. Es decir, muchos la acusaron en otros lados de antisemita. Sí existe. ¿Cuál es el gran problema? Se ha extendido, por ejemplo, a grupos de camioneros. Hemos visto algunas manifestaciones de camioneros, etcétera, por aquello de obreros y estudiantes y unidos adelante, que decían allá en el Cono Sur. Sí, se ha extendido. En el caso de los deportes no hay el fútbol estadounidense o americano, es en el fall, en el otoño, que empieza en agosto, septiembre. El béisbol sería más del spring, de la primavera, en estos meses, pero ya no hay grandes eventos, el Super Bowl Claro. pasó, etcétera. No hay grandes eventos y no hay grandes oportunidades para manifestarse en ese aspecto. Yo creo que esto va a tener, luego de todo esto, que va a ser reprimido, ya está siendo reprimido, Sí. pero no solamente físicamente, no van a poder desmoralizarlo, por el contrario, la estrategia de la desmoralización tan típica no va a funcionar en este caso, pero sí va a seguir funcionando la estrategia de la demonización y del silencio, porque estamos viendo en los medios que ya no informan tanto cuando continúan muchos campamentos y muchas protestas, no informan tanto. Es decir, eso está parte de la estrategia. Ahora, todo eso se va a ir pasando. Lo que va a quedar va a ser una conciencia como quedó de la brutalidad imperialista en Vietnam. Ya estamos viendo, por ejemplo, que en la
mayoría de los jóvenes estadounidenses de 18 a 30 años, creo más o menos, está la mayoría, un 45% a favor de la causa palestina, un 37% a favor de los derechos especiales de Israel, cuando los mayores de 55, 60 años es exactamente lo contrario, de una forma más abrumadora. Es decir, claramente estamos viendo un cambio de paradigma o de percepción muy clara. El otro aspecto que vengo insistiendo desde hace mucho tiempo es que esa juventud también se está dando cuenta que la están robando. Con la impresión de dinero, con las deudas abultadas, le están robando su futuro. Y tarde o temprano eso va a explotar. Si no hay un cambio lento, pues, el problema es que acá no hay tercer partido. Eso ya, como Jill Stein, que es una de las candidatas posibles, que está totalmente en contra o por lo menos de palabra, lo ha dicho de una forma muy firme, del genocidio en Palestina, etc. Sanders un poco más tímido, pero también en contra. Ha cambiado. Al principio ha cambiado estaba... Últimamente, sí. Una cosa que le reprochamos, que estaba demasiado tímido. Y además, todos los discursos comenzaban, el antisemitismo repudiable, etcétera, etcétera, como diciendo, luego va el pero. Pero no necesitas decir, porque estamos todos de acuerdo que el antisemitismo está mal. Pero vamos al punto. No justifiquemos. Bueno, él es judío, ¿no? Sí, pero bueno, es uno de los valientes, digamos, aunque tenemos mucho para criticarle. Valiente dentro del contexto, hay que ver el contexto, ¿no? Cornel West es otro, mucho más directo y más firme. De hecho, se supone que lo iba a entrevistar en septiembre, por ahí. Al final me lo pasaron para junio, le dije, no, es imposible, porque me voy a América del Sur, y eso no lo voy a cambiar. Pero sí que era uno de los más, que es un profesor actualmente candidato a la presidencia, pero posibilidad de llegar a la Casa Blanca, cero. Ninguna. Claro, porque no hay un tercer partido, y este país no se va a democratizar un poquito más cuando no habrá un tercer partido. Los dos, el republicano y el demócrata, ya lo ven en los discursos de Trump y de Biden, son exactamente lo mismo, se pelean para distraer al votante, pero es la misma cosa, no solamente en el tema de Israel y Palestina, sino que están completamente comprados por las grandes corporaciones, completamente. Insisto, esas corporaciones que tienen fortísimos intereses en las deudas del tercer mundo, desde Argentina hasta África, etc. Ya para terminar, quería preguntarte, querido Jorge, ¿cómo ves esto del impacto de este movimiento con respecto a mirando a las elecciones de noviembre? Esto, hay un grave problema que tiene Biden, tiene muchos problemas, pero uno de ellos es este sector un poco más progresista, de izquierda, si quieres llamarle, juvenil, que ve con muy malos ojos y opina muy mal este apoyo desmesurado a Israel por parte de los Estados Unidos, envío de armas, etcétera, etcétera. ¿Esto puede influir negativamente en el electorado ese que apoyaría a Biden desde la izquierda? Pero por otro lado, Biden tiene a los evangelistas que también le pagan, y a los lobbies judíos de la AIPAC y otros, que pagan las campañas políticas y son dueños de los medios de comunicación. O sea, si empiezan a sacarlo mal a Biden, las elecciones se le podrían ir de las manos, cosa que yo creo que ya está, me parece, liquidada. Pero en fin, ¿cómo está impactando esto en el electorado, querido Jorge? Todavía no se sabe porque no hay ninguna encuesta abarcativa sobre eso. Desde mi punto de vista, va a haber un impacto. ¿A qué escala? No lo sabemos. Pero hay otro elemento, como te decía. ¿Cuál es la opción? Es decir, que se van los votantes de Biden, ¿a dónde se van a ir? ¿Se van a ir a Trump, que también tiene la misma posición en casi todo? Por eso insisto, acá debe existir un fuerte tercer partido, porque además yo veo tanto en las opiniones de mis estudiantes, que acá estamos en el sur bastante conservadores, veo tanto de la izquierda o la derecha de lo que es acá, algunos puntos en común y además en los políticos, algunos puntos en común de la derecha y la izquierda. Desde el punto de vista económico, como por ejemplo la concientización de que la economía y por lo tanto la política y por lo tanto la democracia estadounidense está siendo secuestrada por las grandes corporaciones. Primer punto, es un punto que veo más o menos compartido, no en todos porque los evangélicos es una creencia, eso no...
es muy difícil que haya un gran cambio ahí. Entonces, pero el resto, que podría hacer alguna diferencia, están confluyendo también en temas geopolíticos. Por ejemplo, el tema de Ucrania. Izquierda y derecha no está tan claro. Muchos están, como yo, que me considero más de izquierda, del promedio acá en Estados Unidos, que estuvimos en contra, antes de la invasión de Putin, estuvimos en contra de la operación de la OTAN y la responsabilizamos. Ahí el Le Monde decía en una página y subtítulos que estábamos a favor de Putin porque criticábamos a la OTAN. Entonces, y yo veo acá que luego con el tiempo, tanto gente de izquierda como de derecha comenzó a tomar una posición común de crítica a la OTAN. Pero claro que con la OTAN está en todos lados, económica, militarmente, es muy poderosa. Claro. ¿De qué valen esas críticas? De muy poco. Hasta que no aparezca un partido, un tercer partido, insisto, primero, independiente de esos grandes intereses económicos, Pero no independiente de puede la gran llegar en los industria Estados militar. Unidos, querido ¿Eh? Jorge, que no puede llegar nadie en los Estados Unidos a algo que sea Sí. alternativo porque son las grandes corporaciones, los grandes donantes, los grupos de presión. Es imposible en los Estados Unidos que llegue alguien alternativo. No llegó Bernie Sanders allí en el 2019, siendo que era el preferido del Partido Demócrata. Lo pusieron a Biden, siendo Biden y Kamala eran los menos calificados y los menos votados. Yo estuve muy cerca de Elizabeth Warren allí en los Estados Unidos, una senadora magnífica con ideas muy interesantes, pero directamente de entrada ella dijo: no tengo posibilidades, y era bueno para el pueblo, para el país, para una visión de proteger a los ciudadanos. No, nada que ver. Las Entonces, elecciones muy difícil. 2007-2008, en las de 2012, hubo un republicano muy conservador, con el cual yo discrepaba en muchas políticas internas, por ejemplo en la salud, pero era médico, pero claramente Sí, discrepaba, Ron Paul. Ron Paul. Y él tenía una posición en cada debate republicano totalmente diferente. Y Sí. cuando todo el mundo le daba y repetía a ver quién tiraba más bomba en Medio Oriente, a ver quién odiaba más a Chávez y a Castro, etc. Y él solito ahí, incluso en Miami, dijo, pero esos son productos de nuestras intervenciones. Sí. Si nosotros los creamos y nos metimos en sus negocios, en sus asuntos interiores, ¿qué ¿Y espera? Kennedy cómo lo ves? ¿Kennedy Jr. quedó No, porque, afuera? sí, más o menos, pero es como otros candidatos. Pero déjame terminar el caso. Perdón. La prensa, bueno, en Miami lo abucheaban, obviamente. ¿Cómo va a decir que nosotros tenemos algo que ver con la creación de esos demonios? Sí, es obvio que es la respuesta directa. Luego, en la prensa, él aparecía en las elecciones internas del Partido Republicano, cuando estaba Ron Mead, etc. Aparecía segundo, y era de escandaloso como mencionaba Mead, el gobernador de Utah, primero y después tercero fulano, Santoro creo que era otro, y a Ron Paul lo pasaban por encima, no existía. Es decir, la prensa estaba totalmente en contra, y el tipo era súper conservador de derecha. ¿Cuál era el problema? Tenía un elemento de esos elementos, y te digo una más. Yo tenía un estudiante muy activo en política que hizo campaña a favor de Ron Paul aquí en Florida, en Jacksonville. Fue incluso a las convenciones, etc. En la próxima elección estaba haciendo exactamente el mismo trabajo en favor de Bernie Sanders. Sí. Es decir, entonces, insisto, habían varios elementos en común de la izquierda y de la derecha. Dicen que Ron Paul fue el que lo siempre. frenó a Trump en su intento, en su idea de atacar Irán. Porque parece que en un momento Trump estaba muy convencido, muy influenciado por el Estado profundo en atacar Irán en el 2018-19, y fue él quien más insistió y lo convenció para que no lo hiciera. ¿Ron Paul? Sí. Puede ser, no supe eso, pero es muy consistente con Sí, sus posiciones anteriores. Sí, y contámelo de Kennedy, porque Kennedy, sí, escribió un libro diciendo él es sobrino del asesinado, del presidente asesinado, y su padre era el Bobby también asesinado. Y dice que lo mató la CIA, dice él en su libro, ¿no? Un hombre que parecía muy bueno, duro. yo te decía que hice un trabajo, mi último libro es justamente sobre los atentados, y acá
la CIA, todos los indicios de documentos clasificados que puedas encontrar y buscar, todos apuntan a la CIA. Los mismos agentes cubanos que fracasaron en Bahía Cochino, que lo culparon a John Fitzgerald Kennedy de ese fracaso. John Kennedy culpó a la CIA. ¿Por qué? Porque la CIA, muchos agentes como Howard Hunt, David Phillips, etcétera, muchos agentes fueron extremadamente exitosos en la campaña mediática contra Arbenz en Guatemala en 1954. Y querían repetir, porque eso fue una... Jacobo Arbenz. Exacto, fue totalmente un tipo democrático que se metió con la United Fruit Company. La United Fruit Company tenía intereses en la Casa Blanca y en Washington. Es una larga historia. Lo sacaron. Bien, querían repetir exactamente lo mismo en Cuba. Che Guevara dijo, no sé si hubo una coincidencia, pero cuando ganó dijo, Cuba no va a ser otra Guatemala, porque justamente había huido de Guatemala durante ese golpe y sabía cómo había funcionado la cosa a través de los medios, primero. Y podemos dar muchos detalles sobre eso, pero no tenemos tiempo. Intentaron hacer lo mismo en Cuba, inventaron radios falsas, etc. Y le aseguraron a Kennedy, que recién entraba a la Casa Blanca, de que la población de Cuba iba a apoyar esa invasión. Fracasó. ¿Por qué? Che Guevara sabía de que primero la inoculación era uno de los elementos. En fin, fracasó, se le echaron la culpa a Kennedy. Kennedy dijo que iba a disolver la CIA. El director, Alan Dulles, hermano de Foster Dulles, el secretario de Estado, odiaba a Bob Kennedy, lo odiaba profundamente. Claro. Kennedy le dice a Bob Kennedy, y Johnson también lo odiaban, pero John Fitzgerald Kennedy le dice a su hermano Bob o Robert Kennedy que le diga a Johnson que no va a estar en el ticket de reelección. Al poco, y además Johnson odiaba a Bob Kennedy. Hay varios biógrafos que dicen no había otra persona que odiara más estos muchachos que vienen a enseñarnos acá. Se reunió con el director de la agencia de la CIA, Alan Dulles, meses antes, creo que en marzo o abril. En noviembre, uno de los agentes cubanos, porque había muchísimos agentes cubanos de la CIA, recuerden que había más de 1000, de hecho, sí. Y luego se salieron de órbita de la CIA y pusieron bombas por todos lados aquí en Estados Unidos, era una matanza todos los años. Dijo claramente, Oswald Lee Oswald estuvo reunido con David Phillips poco antes de la muerte de Kennedy en Dallas, estuvo reunido en Dallas. Y vaya casualidad que el asesino de Kennedy y el agente, uno de los agentes más secretos y poderosos de la CIA, el jefe de Antonio Bessiana, incluso escribió un libro y las memorias en 2017, Trained to Kill, Entrenado para Matar. Y así seguimos con más memorias y más memorias, y todas van al mismo punto. Y el segundo punto, y no quiero hacerla muy larga, es ¿por qué la CIA o por qué el gobierno de Estados Unidos no declasifica todos los documentos? ¿Por qué? ¿Porque quiere proteger a Fidel Castro? ¿O por alguna otra razón? Entonces, lo que dice Robert Kennedy no es solo sentido común, es la única teoría razonable hasta el momento. Es la única. Ahora, el caso como político, yo a veces no sé si Robert Kennedy, el Jr., el actual candidato, es sarcástico, a veces habla en serio, no sé. Me quedan todavía muchas dudas. Tendría que estudiarlo un poco más. Pero posibilidades, claro, no tiene ninguna. La única diferencia podría ser de que algunos representantes, incluso algunos senadores que están en una posición anti-corporaciones o por lo menos en contra de la super super PACs, etc. Sí. Recuerdan que no hay límite para donaciones, entonces se compran los senadores, etc. Y además le escriben las leyes. Eso ya, sí. Recuerdan que ya lo demostramos, o no nosotros, pero insistimos. Sí. Escriben las leyes y le dicen a los senadores, vayan y vendan esto al público. Eso está demostrado incluso por USA Today y muchos otros. Podemos ver seguramente en este año que esos representantes y senadores puede ser que se sume algunos más. Ese sería el impacto de la tragedia de Gaza y Palestina. Podría ser. Ahora, en la presidencia, bueno, olvídense. Si no es Biden y Trump es porque
Trump lo metieron preso, cosa que sería muy raro, pero podría ser que tuviera algún problema legal. Y Biden que deje de tomar esas drogas que a veces lo mantienen despierto. Y hablan de Michelle Obama continúe. ahora, ¿no? Volvió a surgir el tema de si Michelle No, puede ser. Michelle Obama es buena o mala. Yo tuve mucha esperanza con Barack Obama en el 2008, incluso estaba enseñando en una universidad, Lincoln University en Pensilvania, aquello era una alegría, etc. Y luego nos Yo tuve la defraudó. reelección en el 2012, me sumé al 2012, equipo sí. de campaña en Sí, pero Chicago. nos defraudó en muchos aspectos Obama. Primero, Totalmente. nacionalizando las automotoras y otras grandes empresas y bancos privados, subsidiando y salvando los grandes capitalistas. Cuando todo eso volvió a funcionar, lo privatizó de nuevo. Es decir, la misma vieja historia de siempre, un defraude total. Aparte de los programas de drones, un escándalo que mataban gente en Afganistán, etcétera, y decían que, como Oliver North, que participó incluso en eso, que lo habían recibido como héroes, pero eran matanzas y de ahí se crean los terroristas. En el caso de Michelle Obama tiene otro problema, que no es mulata, es negra. Y además es mujer. Sí. Es decir, hay toda una obsesión con Michelle Obama de que en realidad es un hombre. Sí, la muestran como con testículos incluso, totalmente denigrante, y perdón por la palabra, ¿no? Pero intentan rebajar moral, sexual. Bueno, el racismo puro más básico, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, no es mulata, ni siquiera es mulata, ni siquiera se parece a una, digamos, Beyoncé que podía ser. No tiene una madre blanca como tenía Barack. Exacto, descendiente de esclavo. ¿Recuerdan? Porque el padre negro no era descendiente de esclavo. No. Y no, entonces a Michelle Obama no le veo ninguna chance por esa misma razón. Querido Jorge, te prometí que íbamos a ser relativamente breve, pero como siempre es un placer escucharte y dialogar contigo. Se nos ha ido a un poquito más de una hora. Yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu inteligencia al análisis de este tema, que es tan complejo y que es difícil a veces para quienes viven fuera de los Estados Unidos o no han vivido en los Estados Unidos, entender cuál es la lógica que mueve ese país, que tanto se parece a Israel, o que Israel, digamos, hay una simbiosis allí, eso del destino manifiesto, de ser el pueblo elegido, de ser nosotros los mejores, superioridad moral, que es difícil de entender para quien no ha tenido la oportunidad de interactuar con ellos o con parte de esa población. Sí. Así que muy interesante. Sí, algo para terminar nomás. Yo estoy absolutamente de acuerdo en dialogar, no debatir, porque eso es como decía Ortega, del debate no surge la luz sino el amor propio. Es una pérdida de tiempo. Pero sí del diálogo, tranquilo, honesto, con gente que piensa diferente a nosotros, sea de derecha, de izquierda, etc. El problema es cuando estamos con un conflicto moral. Y acá es un problema moral. Hay que tener las cosas muy claras. Los principios son simples. Luego, como decís, la realidad es muy compleja, las ideas son complejas, y ahí sí tenemos que hacer un fino trabajo o un trabajo intenso. Pero los principios son básicos. ¿En qué creemos? ¿Que todos los seres humanos son iguales o que hay seres humanos especiales? ¿Estamos a favor del racismo o en contra del racismo? ¿Estamos en contra? No tenemos nada que discutir con los nazis o con el KKK o contra los sionistas más racistas. Que son todos sionistas, pero en ese caso es un tema de valores éticos, no hay elemento en común. Ahora, si estamos todos de acuerdo, sea liberal, derecha, izquierda o comunista, lo que sea, de que en realidad estamos de acuerdo, de que todos los seres humanos tenemos el mismo derecho a la vida, de que la preservación de la vida y la no explotación del otro son elementos, es decir, hay una serie de puntos, de mandamientos humanistas elementales. Si no estamos de acuerdo con eso, no hay conversación posible. Parece que no estamos de acuerdo, que en muchos casos sí. Hay 8.000 millones de personas, por lo menos, que en este planeta deberían o están sensibilizados por lo que está pasando, y hay 7, 8 millones, porque la mayoría de la población de Israel apoya esto, toda la clase política, de todos los partidos políticos, de todos inclusive la oposición está de acuerdo con este bombardeo, está ahí con esta masacre, y dicen más o menos el 80% de la población también. Entonces, estamos con un problema, como tú dices, ético, moral, que hace a lo básico del ser humano, ¿no? Así que, Jorge Mahfoud, desde allí, desde Jacksonville University, en el estado de la Florida, los Estados Unidos, profesor allí, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu buena disponibilidad, por tu buena onda, tu claridad, y ha sido un placer tenerte en el canal, querido amigo. Muchas gracias, Ariel. El gusto ha sido mío y espero que
que esto poquito sirva para algo positivo. Seguramente. Y los amigos que nos han visto, que están siguiendo, tienen la responsabilidad de ustedes también de participar en esto, entre otras cosas, mandando mensajes aquí abajo al final, cuando terminemos la conversación. Pueden dejar mensajes, aunque a veces un abrazo, un saludo sirve, y sobre todo de esa manera le estarán diciendo a las redes sociales, al algoritmo de las redes sociales, que automáticamente identifican que este contenido ha sido valioso, entonces se lo mostrarán a más personas. Si no, seremos siempre los mismos y conversaremos entre nosotros, tomaremos café y diremos qué mal está el mundo, pero no llegaremos a más personas, a más amigos, y por eso hay que armar grupos de WhatsApp, enviar esto a estos contenidos, allí donde dice compartir, copiar la dirección del el enlace, el link, y enviarlo en sus redes sociales, darle like, participar, tomar acciones, porque si no, seguimos siendo los mismos pocos de siempre. Además, un saludo y un abrazo es no solamente bueno para todo eso, Ariel, sino que es muy bueno para el corazón, especialmente en este mundo que negocia con el odio, que el negocio da tantos beneficios económicos, políticos y militares. La gran revolución sería volver incluso a muchos líderes religiosos, políticos a lo largo de miles de años, siempre han insistido, de Confucio hasta Jesús, etcétera, insistido en el foco en la convivencia y en el amor, no en lo opuesto, que es hoy en día el centro de la política reaccionaria y criminal. Sí, que en realidad, y aquí no quiero prolongarlo más, es en realidad lo que cultiva este libro en el Antiguo Testamento. Odio y venganza, ojo por ojo, ese Dios al que acuden los judíos del mundo, que es el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios malévolo, enojado, rencoroso, vengativo, que les inculca psicopáticamente el odio y el rencor. Por eso siempre digo que ellos son realmente personas muy vinculadas a la muerte, al amor a la muerte, y así han diseñado el mundo, por lo menos en Occidente, en los últimos años, siglos quizás. Yo no soy una persona religiosa, pero el Nuevo Testamento es bastante diferente. Sí, yo tampoco también soy ateo, pero hay una diferencia evidente. Por eso es que ellos hablan del Antiguo Testamento, y esa es una deuda que la religión católica tiene con sus feligreses, sobre todo después de Vaticano II, donde allí compró un mensaje que no era propio. Pero en fin, es otro debate. Jorge Mahfoud, un placer tenerte y un honor. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Gracias a todos. Un saludo.